una palabra que Dios estaba poniendo esta semana en mi corazón. Yo estaba buscándolo y Él me hablaba, y hablaba con algunos chicos, con algunas personas, y veía un patrón que de alguna forma confirmaba la palabra que yo tenía para compartir hoy. Y la palabra es: Dios es fiel. No hace falta vivir mucho tiempo en nuestra vida para darnos cuenta que es difícil encontrar a alguien de confianza. Es difícil encontrar a alguien en el cual nosotros podemos confiar. Es difícil, o rara vez, encontramos gente que nos dice algo y lo cumple, ¿no? Siempre nos dicen algo y dicen: voy a estar a tal hora, y no aparecen a tal hora. Te espero en tal lado y llegan tarde. Y es una forma uno no tiene esa confianza, esa falta de confianza que muchas veces nos sucede. Y yo creo que hace tiempo, yo me acuerdo que era chico, y acá se decía, cuando llegué a ustedes se decía mucho, que hace tiempo un apretón de manos valía más que cualquier contrato, ¿no? Uno daba su palabra y sabía que su palabra se iba a cumplir. Entonces uno podía empezar a confiar en esa palabra, confiaba en lo que la persona había dicho, confiaba en lo que iba a hacer, pero obviamente muchos se abusaron de eso. Y hoy en día creo que si alguien te dice: te doy la mano y te creo, vos le decís: bueno, firmame estos papeles y vamos a tener un abogado, porque no te creo que lo vas a hacer. Y tenemos esas cosas que tenemos de alguna forma que no podemos confiar, pero solamente al único en cual nosotros podemos confiar es en Dios. Él es el único que es fiel. Él es el único que puede obrar en este tiempo. Y me encanta porque vemos como en la palabra Dios se manifiesta como un Dios fiel. Él es fiel. Es parte de su naturaleza. Es parte de quién es Él. Y vemos en el Antiguo Testamento, hay un pasaje, una historia, que de alguna forma creo que cuando uno la lee, de alguna forma nos emociona ver lo que Dios hace, ¿no? Y es un poco cuando Dios les dice a los judíos que crucen el río Jordán. Dios le ha prometido una tierra. Le ha dicho: esa tierra es la tierra que van a habitar ustedes. Es la tierra que yo preparé para ustedes, para que vayan, se asienten, tengan familia, tengan bienestar. Es una tierra que dice la palabra donde fluye leche y miel. Pero sin embargo, dice Dios que van a cruzar el río Jordán, van a expulsar a los que están ahí, van a tomar dominio y posesión de ese lugar. Y va a ser el lugar que va a ser de ustedes. Es la tierra prometida. Pero ¿se acuerdan lo que pasó cuando fueron los 12 espías al otro lado del río? Fueron 12 personas que Moisés eligió y dijo: bueno, vayan y miren lo que hay y nos traen las noticias. Y dice que de los 12 que fueron, 10 volvieron diciendo: es una tierra donde hay gigantes, donde somos como langostas, donde nos van a pasar por arriba, tienen ciudades fortificadas que llegan hasta el cielo y no vamos a poder hacer nada. Nosotros no vamos a poder nada. Y entonces las multitudes, los que estaban ahí, empiezan a murmurar en contra de Moisés y su hermano Aarón. Y en Números 14:2 dice Moisés: dice el pueblo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Por más que Dios había hablado y había dado una palabra a cada uno de ellos no creyeron que esa palabra se iba a cumplir. Ellos no creyeron en lo que Dios les estaba prometiendo. No creyeron en su fidelidad. No creyeron que Dios lo iba a hacer. Y me encanta que en Deuteronomio 7, mirá lo que dice. Este es Moisés hablándole al pueblo, dice: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Y esto va para nosotros. Para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Amén. Nosotros somos un pueblo santo. Gloria a Dios. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Él podía haber elegido cualquier pueblo, pero eligió el pueblo de Israel
para que sea su pueblo. Y sigue diciendo, el Señor sintió afecto por ti y te eligió. Y aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Ahí Dios nos da una especie de, me sale hint, ¿no? Me sale la palabra en castellano. De cosa como que Dios nos está diciendo, yo no elijo al más numeroso, yo no elijo al más poderoso, yo no elijo al más inteligente. Él eligió al menos numeroso, al que tal vez no tenía más posibilidades. Porque cuando Dios se manifiesta, cuando Dios obra, es el poder de Dios el que tiene todo el honor. No nosotros, porque si hubiera elegido al más poderoso, al más numeroso, hubiera dicho, y sí, obviamente somos los mejores del mundo, ¿cómo no vamos a ganar? ¿Cómo no vamos a conquistar la tierra? Pero cuando Dios elige a aquel que se siente insignificante, aquel que se siente que no puede nada, aquel que se siente que no está preparado, aquel que se siente que no está listo, el que se lleva la gloria no es la persona, sino es Dios. Y es ahí cuando uno ve la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad es que cuando Dios promete algo, sabemos que Él lo va a cumplir. Y cuando Dios habla en su palabra y nos promete algo, nosotros tenemos que estar confiados de que eso va a suceder. Es tener realmente nuestra esperanza en Él. Y sigue diciendo, en el versículo 8, el Señor te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud, del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. Sigue diciendo, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Reconoce en tu vida, reconoce que Él es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y este es el versículo que quería compartir en esta tarde. El versículo 9 de Deuteronomio 7. Vemos que Dios es fiel. La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a lo que hace. Lo que dice, lo cumple. Lo que Él promete, Él lo hace. Eso es ser fiel. Él es fiel con nosotros. Gloria a Dios. Es una característica de alguien que es leal, en cual podemos confiar, creer, que es honesto y respetado. Tener fidelidad es una expresión usada en nuestro mundo, ¿sí o no? Amén. Hablamos de la fidelidad de un cliente, la fidelidad de un amigo, la fidelidad de una esposa o un esposo, la fidelidad de Dios. Y es la capacidad, el poder o la virtud de cumplir la promesa. Y Dios nos da un montón de promesas en su palabra. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, vemos las promesas de Dios. Y yo te aseguro que vos, si empezás a mirar las promesas, vas a ver cómo se empiezan a cumplir. Amén. En tu vida, en la vida de tu familia, vas a ver cómo Él empieza a obrar. Y el diccionario dice que es aquel que cumple con sus compromisos. Dios cumple con sus compromisos. Pero obviamente la palabra nos dice, y vamos a verlo, dice, como decíamos recién, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. La primera cosa que nosotros tenemos que ver o hacer en nuestra vida para que las promesas de Dios se cumplan, primeramente es reconocerlo, que Él es nuestro Dios. Sí, Señor. Él es fiel para quien los ama. Gloria a Dios. Él es fiel para hacer la victoria. Amén. Y me encanta porque esta palabra nos dice de reconocer a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando reconocemos a Dios, le estamos dando toda la victoria a Él. Amén. Le estamos dando todo el honor a Él. Sí, Señor. Le estamos dando toda autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios.
Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Sabemos que 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2 más 2, 4. eso es seguro. Pero cuando hablamos de Dios, muchas veces no reconocemos que Él es fiel en nuestras vidas. Esas cosas para nosotros son seguras y las conocemos de corazón. No tienen que pensar, ¿cuánto era 1 más 1? No, ya saben cuánto 1 más 1 es. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros podemos reconocer que Dios es fiel de corazón? Que cuando vienen los problemas y las dificultades, no importa lo que suceda, Dios es fiel. Y pero no están saliendo las cosas como yo quería, no importa, Dios es fiel. Amén. Porque cuando nosotros reconocemos en Él esa fidelidad, cuando dice la palabra, cuando reconocemos, entendemos, sabemos, nos queda bien claro que Él es Dios. Amén. Nos queda bien claro que Él es fiel. Sí, Señor. No tiene que haber duda en nuestro corazón. No puede haber duda en nuestro corazón. Amén. Y eso es lo que me encanta. Porque de alguna forma debemos saber que ninguna duda tiene que haber en nosotros acerca de su fidelidad. Sí, Señor. Pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer. La palabra nos dice que vamos a tener que recibir algo. Dice, reconoce. Es una sumisión hacia Dios. Es una sumisión al poder de Dios, a reconocerlo como Dios y soberano. A reconocerlo como Rey en nuestras vidas. Sabelo bien, diría la palabra. A medida que caminamos en nuestra vida, en los diferentes desafíos, tenemos que saberlo muy bien quién es Dios. Gloria a Dios. Y quién es Dios en nuestras vidas. Porque no tiene sentido saber quién es Dios, pero que no tenga poder sobre nosotros. El enemigo sabe quién es Dios, pero no es obediente a Dios. No es obediente a su palabra, no es obediente a lo que Él tiene para cada uno de ellos. Pero nosotros tenemos que reconocer, tenemos que saberlo bien. Y el versículo sigue diciendo, por lo tanto que el Señor es tu Dios, es el Dios verdadero. Y dice, Él es Dios fiel. Amén. Tenemos que entender de la fidelidad de Dios. Me siento... No sé, me siento medio paparazzi. Tenemos que reconocer que Él es un Dios fiel. ¿Y cuándo reconocemos que Dios es fiel? Cuando lo vemos actuar en nuestra vida. Cuando nosotros leemos su palabra y el Dios dice que nunca vamos a estar solos, que Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar. Y nosotros leemos su palabra y a veces nos sentimos solos porque nos sentimos solos. Pero eso no significa que andemos solos. Porque cuando reconocemos su fidelidad y decimos Dios es fiel, y si su palabra lo dice, Él lo hace. Si Él dice que Él camina a nuestro lado, que nunca nos abandona y nunca nos deja, yo lo creo. Amén. Al igual que cuando dije 1 más 1, todos dijeron 2 rápidamente. Dios camina a tu lado. Amén. Amén. Porque Dios camina a mi lado. Dios está conmigo. Dios no me deja. Dios no me desampara. Él está siempre fiel junto a mi lado. Sí, Señor. Y es por eso que yo puedo descansar, porque reconozco que Él tiene un poder. Y no podemos negar que Él tiene un poder. Porque Él es un Dios no poderoso, todopoderoso. Él es un Dios todopoderoso. Y cuando le preguntamos a alguien si podría ayudarnos en algún momento, ¿no te ha pasado que le decís a alguien, ¿me puedes ayudar en algo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, yo te puedo ayudar, pero a veces podemos decir, bueno, voy a ver si puedo. Voy a ver si, como dirían los colombianos, me cuadra el calendario. Oh my gosh. No dije porque ellos son muy de ayudar, o sea que digo, porque tenemos más colombianos que argentinos. Gloria a Dios. Me cuadra, dicen. Debo ver si cuadra todo. Y vemos que te dicen, bueno, voy a tratar, no te prometo nada. Pero cuando reconocemos que Dios es poderoso, un Dios de poder ilimitado,
Un Dios que siempre es fiel, que está listo para ayudarnos, listo para estar a nuestro lado. Sabemos que Él no tiene límites y en Él podemos descansar. Lo maravilloso de la fidelidad de Dios es que todas sus promesas las vamos a encontrar en su palabra. Amén. Y no tienen un tal vez. No tienen bueno, si puedo te ayudo. Como cuando le pedimos ayuda a una persona conocida, a un amigo. Mirá, a ver si me quedan los horarios. Dios no dice si me queda el horario. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar hasta el fin de los tiempos a tu lado. Yo voy a caminar a tu lado cuando andes por la sombra del valle de muerte. No temerá mi corazón porque su presencia va a ir conmigo. Él no me dice, bueno, tal vez esté por ahí. Si tengo tiempito, me hago un tiempito y te acompaño. No, Él está con nosotros. Gracias, Señor. Él nos acompaña y Él es su fidelidad. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Cuando reconocemos eso, cuando realmente entendemos eso, nuestra vida empieza a cambiar, a ser distinta. Porque no se trata acerca de nosotros. Se trata acerca de su poder. Se trata acerca de su fidelidad. Dios es un Dios inmutable. Amén. Es un Dios que no cambia. Así es. Que no actúa porque un día lo siente y otro día no. Que no es que un día es ayudador y el otro día no es ayudador. Que manda su Espíritu Santo y un día es consolador y otro día no es consolador. Que un día nos acompaña y otro día no. Que un día está con nosotros y otro día no. Si Él dijo que nos va a acompañar, Él va a estar. Si Él dijo que envía su Espíritu para consolarnos, para estar al lado nuestro, para darnos aliento, para darnos instrucción, no es que un día está y otro día no está. Está si somos fieles a Él, si ponemos a Él en primer lugar, si le damos el lugar que le corresponde. Él está. Él obra en nuestras vidas. Él se manifiesta. Dios no se arrepiente de habernos ayudado. Dios no dice un día, ¿sabes qué? Me equivoqué con Ezequiel. La verdad pensé que era otra persona. Así que vamos a sacarle la ayuda. Dios no se equivoca. Dios no es ciclotímico. Hoy se levantó con el pie izquierdo. Vemos cómo ese es fiel. Porque su fidelidad es parte de quien es Él. Es parte de su poder, es parte de lo que Él hace. Si Dios fuera mutable, si Dios cambiara, todos los días tendríamos un Dios distinto y estaríamos caminando entre cáscara de huevos para ver, espero que hoy Dios se haya levantado de buen humor. Porque si no, nos escondemos. Y Dios no es así. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de poder, de fidelidad, que se manifiesta en nuestras vidas, a pesar, tal vez, muchas veces, de nuestra desobediencia. En lo que nos llama es a caminar a su lado. Y sabemos que cuando estamos caminando somos imperfectos y nos vamos a equivocar. Pero podemos volver corriendo a Él a pedirle disculpas. Y sabemos que Él nos recibe y camina a nuestro lado. No tenemos que dudar de su fidelidad. Nuestra salvación depende de Dios, que es fiel. Nosotros entregamos nuestra vida a Él. Y a través de esa entrega recibimos la salvación. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Él lo prometió y lo dijo en su palabra. Y si yo lo creo, yo no puedo dudar de mi salvación. Yo sé que si estoy caminando a su lado, estoy salvo. Y tengo una eternidad para pasar junto a Él. Porque Él lo dijo en su palabra, lo afirmó, lo está escrito. Escrito está, como diría Jesús. Y yo puedo descansar en su fidelidad. Amén. El versículo sigue diciendo, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Gracias, Señor. Me encanta esta parte. ¿Sabes cuánto es una generación en el pueblo de Israel? ¿Cuántos años era una generación? 40. 40. Una generación eran 40 años. ¿Cuántas generaciones dice? 1000. 1000. O sea que tenés 1000 generaciones por 40, son 40.000 años.
y recién vamos por el año 2000. Todavía nos faltan 38.000 más. Ay, ayúdanos, Señor. Así que imagínate. Pero obviamente es algo figurativo, es como decir, ¿cuántas veces tengo que orar? 70 veces 7. Dios te quiere decir que no se termina, que es eterna. Amén. Que sigue moviéndose, que cumple su pacto. Él dijo que lo iba a hacer y lo va a seguir cumpliendo hasta los fines de los tiempos. No solamente para los discípulos, no solamente para los que estaban escuchando. Él cumple su pacto, dice, por 1000 generaciones, por 40.000 años. Él va a cumplir su pacto y por más años también, si Él no viene antes. Él lo va a cumplir y Él lo está diciendo en su palabra y podemos descansar en esto. Que su fidelidad es la que va a estar obrando en este tiempo. Y sigue Deuteronomio diciendo, y derrama su amor inagotable, o sea, su misericordia, sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Lo que me encanta de la palabra de Dios, y muchas veces nos olvidamos esas últimas partes, porque tal vez nos quedamos, Dios nos bendice por 1000 generaciones. Pero la palabra dice después, sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Bendito Jesús. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una promesa, casi siempre, la mayoría de las veces, te diría casi el 100%, está la condición para que eso se dé. Porque Dios es un Dios que es fiel a su pueblo, fiel a su pacto. Y en este momento está diciendo que Él va a derramar su amor inagotable sobre quienes lo aman. Amén. Y obedecen sus mandamientos. Muchas veces en nuestra vida cristiana nos olvidamos que nosotros tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es ser obedientes a su palabra, es caminar a su lado. Porque si Dios dice, voy a caminar por este camino y nosotros nos vamos para otro lado, entonces no vamos a caminar con Dios. Él no puede ser fiel y decir, bueno, Ezequiel se fue para la derecha, así que toda la creación, ahora vamos a caminar a buscarlo a Ezequiel a la derecha. No soy el centro del mundo, Él es el centro del universo. Y yo me tengo que alinear al creador del universo. Me tengo que empezar a mover y a caminar, como dice acá, sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Tengo que caminar de acuerdo a lo que dicen sus mandamientos. No puedo caminar de acuerdo a mi voluntad. Tengo que caminar de acuerdo a su palabra. Y ahí voy a ver su fidelidad. Ahí voy a ver su bendición. Ahí voy a ver su poder manifestándose en mi vida. No hay otra forma. No hay otra forma. Es ser obediente y caminar de acuerdo a su palabra. Caminar en sus caminos. Porque Dios, cada palabra que dice es verdad. Cada palabra que Dios dice es verdad. No la dudo, no dudo si bueno esto lo dice, por esto no, Dios es verdad, Dios es verdadero en su palabra y yo creo en su palabra. Yo creo en su palabra. Todos encontramos las verdades de las palabras de Dios. ¿Y dónde las encontramos? En su palabra, leyendo la Biblia, estudiándola, aprendiendo, sabiendo lo que Dios requiere de mí. Porque muchas veces nosotros decimos, mi familia va a ser bendecida, las 1000 generaciones, amén, pero no sigo a Dios. No cumplo ni uno de sus mandamientos. No camino a su lado, sino que camino para el otro lado. Entonces, ¿cómo voy a ser bendecido? ¿Cómo ver bendición en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de las generaciones que están por venir? Si yo no soy fiel a Él. Dios es un Dios que es fiel y cumple su palabra para aquellos que lo aman. Amén. Y esa es un poco la condición que Dios nos pone. Y yo veo un poco que Dios dice que va a cumplir su promesa en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Pero tenemos esas condiciones que muchas veces no leemos porque pensamos que es la letra chica. Pero Dios lo pone en el mismo tamaño
que la otra palabra donde dice que va a bendecirnos por 1000 generaciones. Bendito. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos lectura selectiva. Sacamos lo que nos queda bien, lo que nos bendice, lo que no tiene ninguna cosa que yo tenga que hacer. Así es. Y después le ponemos, como ponen algunos, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios ama a aquellos que lo aman a Él. Aquellos que lo siguen a Él, aquellos que quieren tener una relación con Él. Pero cuando uno decide no tener una relación con Dios, uno mismo en su corazón ha puesto a aborrecer a Dios, ponerse en enemigo de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás en el mundo o estás conmigo? Porque Dios era o es un Dios celoso, que no quiere compartirnos con nadie más. Que Él quiere que nosotros pongamos a Él en primer lugar. A pesar de toda situación, a pesar de toda circunstancia, Él se tiene que llevar todo el honor. Cuando miraba en la palabra, dice en Josué 21, dice, así como el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que les daría, le ha entregado la tierra prometida, y de la cual tomaron posesión para habitarla. Y el Señor les dio reposo conforme a todo lo que les había prometido a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo presentarles batalla, porque el Señor los había vencido. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho en la casa de Israel. Y termina diciendo ese versículo, todas ellas se cumplieron. Gracias, Señor. Todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo se cumplieron. Todas las promesas que están en su palabra, en nuestras vidas, se van a cumplir. Cuando nosotros caminamos en verdad, cuando caminamos siguiendo su palabra, tenemos que saber que todas estas promesas se van a cumplir. Ahora, el problema es que miramos un poco la palabra y las promesas no se cumplieron apenas Dios la dio. Hubo un tiempo que tal vez tuvieron que esperar. Hubo un tiempo que tal vez tuvieron que pasar. Si miramos la palabra, cuando entraron a la tierra prometida, tuvieron que pelear, tuvieron que enfrentar batalla. Pero sabían que la victoria era de ellos. En tu vida vas a tener que enfrentar batallas. Pero la victoria es tuya. La victoria es del Señor. Amén. ¿Hubo fracasos en el camino? Sí, hubo fracasos en el camino. ¿Hicieron las cosas mal? Sí, hicieron las cosas mal, pero la gracia de Dios se manifestó. Y una de las cosas que pasó, Dios le dijo, van a pasar, y le dijo, vayan y conquisten Jericó. Y conquistaron Jericó, y los muros se cayeron, y dijeron todos, vencimos, gloria a Dios, vamos para otra ciudad. Y tuvieron que ir a una ciudad que se llamaba Ai, una ciudad muy chiquita. Y Josué dijo, no voy a mandar todo el ejército, mandemos una parte del ejército, tal son pocos. Pero dice la palabra que hubo uno en Israel que no hizo lo que Dios les dijo. Dios les dijo, no tomen nada del botín de Jericó. Pero hubo uno, llamado Acán, que vio un poco de plata y la agarró y se la guardó y la escondió debajo de su tienda. Y cuando ellos enfrentaron batalla, perdieron. Por más que eran más en número, la palabra dice que salieron corriendo, asustados porque los estaban persiguiendo. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser si Dios le dijo que lo iban a hacer? Sí, pero Dios le dice a Josué, hay pecado en Israel. Hay alguien que no cumplió con mi palabra y entonces están caminando en desobediencia. Y le dice, arregla esto y mi bendición va a venir. Y arreglan esto, encuentran a Acán, encuentran lo que se había robado, lo devuelven y Dios obra y vuelven a conquistar esa ciudad. Pero tuvieron que pasar por derrotas, tuvieron que pasar por dificultades, tuvieron que esperar. Pero al final de todo, dice Josué, dice, todas ellas, todas las promesas se cumplieron. No hubo promesa que Dios dejó sin cumplir. Todo lo que Él nos prometió se cumplió porque caminamos de acuerdo a su palabra. Porque Él es fiel.
Él es fiel. Y podemos ver su fidelidad en nuestras vidas. Y es por eso que vemos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra. Todo en el plan de Dios se manifiesta en este tiempo. Y muchas veces no entendemos y miramos alrededor y nos preguntamos, ¿por qué mi promesa se demora? ¿Por qué Dios no cumple lo que dijo? Y muchas veces tendemos a mirar a nuestro alrededor y decimos, ¿por qué Dios bendijo a aquel y no me bendijo a mí? Yo soy mejor que él, pero Dios decidió bendecirlo a él en vez de bendecirme a mí. ¿Por qué de alguna forma es Dios fiel con unos y no con otros? ¿Y sabes qué hay en esa frase? Una duda acerca de si Dios va a cumplir, si Dios te va a ser fiel. Y muchas veces nos focalizamos en lo que Dios está haciendo en nosotros, en vez de focalizarnos en lo que Dios tiene que hacer en nosotros. En que nosotros estemos caminando de acuerdo a lo que Él dice, que estemos siendo fieles nosotros primero, que seamos fieles a su palabra, que caminemos de acuerdo a lo que Él nos dice. Y ahí vamos a ver la fidelidad de Dios. Tal vez no sea el tiempo, tal vez no sea la forma, tal vez no sea de acuerdo a lo que nosotros estábamos esperando que suceda. Pero que Dios lo va a cumplir, no te quepa duda. Su fidelidad va a estar ahí. ¿Va a tardar? Puede ser que tarde. ¿Va a venir de una manera distinta a lo que yo me imaginé? Tal vez. Tal vez. Pero lo que estoy seguro es que lo que Él dijo se va a cumplir. No pongo en duda su fidelidad. No pongo en duda lo que Él puede hacer. Cuando seamos tentados de que Dios está ausente, de que Dios no está, recordate lo que Él prometió. Que Él no te iba a dejar. Que Él no te iba a abandonar. Cuando te sientas solo, recordá lo que dice su palabra. Cuando sientas que el enemigo está sobre vos, empezá a declarar lo que Él dijo. Que aunque el ejército acampe contra vos, Él está en ese lugar. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, dice la palabra, yo estaré confiado. ¿Y por qué voy a estar confiado? Porque Él dijo que nunca me iba a dejar ni me iba a abandonar. Que si Él está contra mí, ¿quién contra mí? Y si realmente creemos en su palabra y sabemos que Él es fiel, aunque veamos esta oscuridad, sabemos que Dios es luz y Dios nunca nos va a abandonar. Porque sabemos que en la noche va a terminar y la mañana va a salir. Porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha hecho. Y en este tiempo de oscuridad que estamos ahora, sabemos que la luz va a volver. Y yo te digo, estamos confiados de que la luz va a volver. Pero cuando a veces hablamos de Dios, pensamos que nos vamos a quedar oscuras por el resto de nuestra vida. Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Él, en su palabra, leemos su palabra y decimos, ¿sabes qué? Esto va a ser una temporada, esto va a terminar. Amén. Esto solamente es un trámite. Porque yo sé de la fidelidad, yo conozco a Dios, yo sé que Dios está obrando. Y si yo camino de acuerdo a su palabra, si yo soy fiel a su palabra, Él va a ser fiel en mi vida. Él va a derramar bendición sobre mi vida. Y yo voy a ver la victoria en mi vida de parte de Dios. Él siempre es, ha sido y será fiel en mi vida. Siempre. Y es algo que no dudo de su fidelidad. Puedo dudar si mañana va a amanecer nublado o con lluvia. O si va a salir el sol. Puedo dudar de eso. Pero lo que no voy a dudar nunca es de su fidelidad. Que cuando suceda algo, yo confío en Dios. Yo creo en Él, yo creo en su poder, yo creo que Él puede obrar, yo sé que lo va a hacer. Incluso en la palabra de Dios yo me acordaba de dos historias en la Biblia.
La primera, para los que se acuerdan, cuando están por meter a estos 3 chicos dentro del horno de fuego, porque no se quieren arrodillar frente al rey. ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. Los chicos le dicen al rey, dice, no sé si Dios lo va a hacer, no sé si Dios nos va a sacar, pero confiamos que Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Había duda de que Dios lo podía hacer? No, no había duda. Sabía que eran dioses fieles y tenía el poder para hacerlo. Tal vez no era el momento, ni era el lugar. Yo sé que Dios es fiel en mi vida y tal vez tenga que esperar un tiempo. Tal vez que al pasar por la oscuridad, al pasar por el valle, a pasar por la situación, yo voy a aprender algo. Pero yo sé que al otro lado y durante todo ese trayecto, su palabra dice que Él está conmigo. Y yo puedo estar seguro que Él está a mi lado. Yo puedo estar seguro que Él está a mi lado y puedo caminar confiadamente. Porque sé que si me caigo, Él me va a levantar. Amén. Porque sé que si estoy por caerme, Él me va a sostener. Que si tengo frío, Él me va a abrigar. Que si tengo hambre, Él me va a proveer. Porque Él es fiel. Amén. Él es fiel, Él va a estar ahí. Y yo lo tengo que creer. Lo tengo que creer que Él es fiel. Cuando uno conoce a Dios, uno sabe que Dios va a obrar a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Hay una historia que me recordaba en estos días de una mujer que vivía en los años, creo que 30 más o menos, 1930. Era una jovencita que no tenía mucha educación, se dedicaba a limpiar casas, a estar como ama de llaves. No sabía leer, no sabía escribir. Pero dicen que a los 17, 18 años ella tiene un encuentro con Dios. Y siente la necesidad de ir como misionera a nada menos, nada más que a China. No sabía por qué, pero sentía que Dios la llamaba a ir a China. Así que se quiso anotar para ir y le dijeron, mira, no tenés los estudios, no sabes nada, no tenés el dinero, así que no podés ir. Se quiso meter en una especie de seminario de misioneros y le dijeron, ¿sabes qué? No estás aprendiendo nada, mejor no vengas porque no tenés dinero ni siquiera para pagarte los estudios. Pero ella sentía en su corazón ese llamado de Dios. Así que lo que empezó a hacer, empezó a trabajar cada vez más y se conseguía trabajo para estar juntando dinero. Y dicen que una vez agarró y dijo, listo, tengo suficiente dinero. Y se fue a donde salían los barcos para tomarse un barco. Y fue y le dijo, quiero comprar un boleto para China. Y dice que la persona lo miró, no me acuerdo, creo que es el pound en esa época, pero supongamos, le dijo, tenés $3 nada más. Y el pasaje sale 90. Te falta un poquito para poder irte a China. Así que la chica estaba media mal, dijo, pero no hay otra forma de hacerlo más barata, ¿cómo puedo ir? Y el hombre que estaba ahí no entendió por qué, le dice, ¿sabes qué? La única forma sería que te vayas en tren, capaz que es más barato. Así que ella averiguó cuánto salía y empezó a trabajar día y noche para juntar dinero para poder comprarse su boleto de tren. Así que ella se compró el boleto de tren y obviamente desde donde estaba ella, que era de Londres, tuvo que pasar a Europa y de ahí se fue por Rusia a China. Y en medio de todo eso se encontró que cuando entró a Rusia estaba lleno de soldados porque Rusia ya estaba en guerra, estaban preparándose para lo que era la Segunda Guerra Mundial. Y ella ahí tratando de hacerse entender, porque no hablaba ruso, hablaba inglés nada más. Y en todo eso de repente pudo conseguir a alguna gente que la ayudó y pudo llegar a China. Y consiguió de estar tratando de ayudar a una persona como ama de casa. Pero apenas llegó, dice que a los meses la mujer se murió. Así que se quedó sin trabajo, sin poder ayudar. Pero parece que le cayó en gracia a ciertas personas. Y la empezaron a ayudar. Y dice que la empezaron a usar porque cuando ella llegó ahí empezó a aprender el chino en una misión. Y la misión a los pocos meses le dijeron, mira, no entendés ni chino, le dijeron. Así que le dijeron para afuera. Y la sacaron, la echaron del seminario.
Y ella empezó a aprender el chino en ese lugar a través de sus interacciones en la calle. Y dice que un día se le acercó un hombre y le quiso vender un niño. Y ella dijo, ¿cómo me va a vender un niño? Sí, te vendo un niño y de tantos años. Y ella se enfureció tanto que empezó a hablar con gente y consiguió dinero para comprar ese niño. Y ella empezó a levantar chicos de la calle y tuvo un orfanato de casi 200 chicos. Hasta que un día Japón ataca a China. Y obviamente empiezan a escapar porque se tienen que escapar hacia las montañas. Así que un hombre que estaba ahí se lleva 100 chicos y cuando está por volver a buscar los otros 100 es matado en el camino, así que ella se queda con 100 chicos. Y dice que se puso a orar y leyó en la palabra que decía que tenía que ir a los montes. Así que ella agarró los 100 chicos y empezó a caminar hacia las montañas. Dice que pasaron hambre, pasaron frío, 15 días o 12 días caminando, durmiendo como podían en el camino, tratando de llegar al lugar donde tenían que ir, que era un lugar, pasando las montañas, había un río que tenían que cruzar y ahí podían encontrar un poco de ayuda. Así que ella empezó a caminar y pasaron esos 12 días y llega hasta ese lugar y cuando llegan a las orillas del río, ya no había más barcos, ya se habían ido cruzado todos y no había forma de cruzar. Y ella dice que estaba en ese lugar afligida. Y dice que una niña que estaba ahí se acordó de una historia bíblica y le dijo, ¿por qué no hacemos como Moisés y le oramos a Dios para que abra el río? Y ella la miró a la niña y se rió y le dijo, pero yo no soy Moisés. Y la niña le dijo, yo sé que no sos Moisés, pero Dios sigue siendo Dios. Amén, gloria a Dios. Ese Dios que abrió los mares, que fue fiel a su pueblo cuando le dio una palabra de cruzar por agua y sacar todo el mar y cruzar por tierra seca. Ese mismo Dios es el que se manifiesta en este tiempo. Solamente muchas veces no confiamos, no reconocemos su fidelidad. Porque cuando Dios nos habla y nos dice en su palabra que Él va a hacer algo, muchas veces dudamos que Dios lo pueda hacer. Dudamos de su palabra, dudamos de su poder. Y yo sé que muchos estamos esperando respuestas. Sé que muchos están esperando visas, están esperando respuestas. Y muchas veces pensamos que Dios no va a ser fiel. Yo te aseguro que no importa la respuesta, Dios va a ser fiel. Dios va a ser fiel a su palabra y la va a cumplir en tu vida y en la vida de tu familia. Dios va a ser fiel a lo que dijo que iba a hacer. Solamente tenés que confiar en Él y dejar que Él obre. Porque el mismo Dios que abrió ese mar es el mismo Dios que está obrando en tu vida. Sí, Señor. Solamente tenés que reconocer y ver su fidelidad. Amén. Solamente tenés que caminar de acuerdo a su palabra. Solamente tenés que ser obediente y vas a ver su fidelidad. Vas a ver su poder. Amén. Amén. Yo miraba un poco la palabra y escuchaba y me preparaba. Me acordaba de una canción que decía Marcos Witt que decía Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, ¿no? Ha sido bueno, bueno es Dios. Y yo sé que Dios es bueno, y yo sé que Dios es fiel. Cuando yo reconozco a Dios, cuando podemos realmente ir a Él, sabiendo que Él es fiel a su palabra, lo que suceda después, sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. Amén, sí, Señor. No será lo que nosotros esperábamos, pero sabemos que su fidelidad hacia nosotros, Él obrando en nuestras vidas, dándonos lo mejor que nos merecemos, Sí, Señor. lo que Él tiene preparado. Y cuando nosotros lleguemos al fin de nuestra vida, poder mirar al igual que Josué y decir, ¿sabes qué? Todo lo que dijo, lo cumplió. Porque Él es fiel. Amén. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje.
Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.